Well, it seems like the video doesn't want to play, so I'm sure if you haven't already seen the promo video, you can see it somewhere else. With this, I will go ahead and pass it over to Peter. Thank you. Well, thank you very much. Welcome everybody. Good afternoon, good evening, good morning, wherever you're calling from. My name is Peter Mascher. I'm the Vice Provost for International Affairs at McMaster University. And I'm delighted to welcome you all to this panel discussion about how universities, both in Canada and in Chile, react to the major disruptions that the pandemic has caused, and what our opportunities are for rebuilding partnerships or building new partnerships once we are all out of the pandemic. From our own perspective, we are extremely keen to continue building partnerships with Latin American universities, and we have a good history of collaborating with, in particular, with universities in Chile. The Pontificia Universidad Católica de Chile is a member of the Universidad 21 network, of which we are also members, and so we have opportunities within that network to collaborate. And it might be interesting to think about how larger networks can contribute to supporting interactions among universities. I personally had the pleasure of visiting both the University of Valparaíso and the University of Santiago de Chile, basically just before the pandemic struck, and we initiated some interesting collaborations that then were a little bit suspended because we couldn't travel, and so we are very eager to rebuild these partnerships and explore new opportunities for working together once we are back to a somewhat more normal situation. So the idea behind this panel is that I will invite my distinguished colleagues here to present some opening remarks. And then we would like to engage in a discussion to address some of the key questions that have arisen from the pandemic, and that will address how best to interact on an international scale in this new environment where new concerns have arisen and where we need to rethink how international partnerships might work. So let me just very briefly introduce the panel members. We have on the panel Juan Zolezzi, who is director of the University of Santiago de Chile, but he is also the executive vice president of the Council of Rectors of Chilean universities. And as such, he will bring an invaluable perspective to the table as to how the universities within Chile are collaborating in this current environment. We also have on the panel a dear colleague of mine from Universidad 21, Lillian Ferrer, who is one of the senior leaders within that network, representing the Universidad Católica de Chile. And we have Carlos Lara, who is the Vice Rector for Community Engagement at the University of Valparaíso. So with that brief introduction, let me invite Juan Zolezzi to bring some opening observations and comments. Juan. Muy amable, muchas gracias. Quisiera en primer lugar saludar a todas y todos los presentes. Agradezco el poder estar reunido en este panel en el marco de la 7ª edición del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional, CAEI, junto a la vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica, señora Lilian Ferrer, al vicerrector de Vinculación con el Medio de la Universidad de Valparaíso, señor Carlos Lara,
y al académico de la Universidad McMaster de Canadá y moderador del espacio, el señor Mascher. Como vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores de las Universidades chilenas y como rector de la Universidad de Santiago de Chile, valoro la realización de este tipo de jornadas que permiten la promoción y fortalecimiento de la cooperación académica en materia de internacionalización de la educación superior, más cuando Chile es el país anfitrión y cuenta con el patrocinio del Consejo Rector de las Universidades chilenas. Como sociedad, estamos frente a una crisis sanitaria, económica y social que nos ha hecho reflexionar y cuestionarnos sobre las actuales formas de vida y, por supuesto, reformular nuestras prioridades. A partir de esa reflexión, también analizamos el aporte de las instituciones de educación superior y cómo hemos sido capaces de responder a los nuevos desafíos, lo que será parte de nuestra conversación en el panel La cooperación posterior a la disrupción y la importancia de las redes globales en la educación superior. En este contexto, la internacionalización de la educación superior adquiere una valoración aún mayor, debiendo ser entendida como una de las más importantes y coherentes respuestas de los universitarios al fenómeno llamado globalización. En un escenario de pandemia por COVID-19, las 30 universidades del Consejo Rector distribuidas a lo largo de todo el país y cumpliendo con su carácter público, enfocamos nuestros esfuerzos en adoptar diversas medidas para mantener los procesos formativos de las y los estudiantes, dando continuidad a la educación superior de más de 380.000 estudiantes, manteniendo las tareas de investigación, extensión universitaria y vinculación con el medio. De igual forma, las iniciativas del conjunto de universidades del Consejo de Rectores se han distribuido fundamentalmente en 5 ámbitos: laboratorios, toma de muestras y análisis de muestras COVID-19 y participación de universidades en redes de laboratorios, insumos, elaboración de escudos faciales, mascarillas, prototipos de ventiladores, desarrollo e investigación y estudios, apoyo a la ciudadanía, desarrollo de iniciativas como actividades culturales, recreativas, donación de alimentos, contribución a los servicios de salud y profesionales de la salud, e información a la comunidad sobre el COVID-19. En este contexto quedó de manifiesto la importancia del rol de las universidades para la sociedad. En el caso nuestro, las universidades chilenas fuimos destacadas al inicio de la pandemia por la UNESCO, por su capacidad de responder proactivamente a los desafíos de la pandemia, articulando esfuerzos tendientes a apoyar desde una perspectiva resolutiva, propiciando nuevas áreas de oportunidad. Para graficar de mejor manera los esfuerzos realizados por las universidades del Consejo de Rectores, entrego algunos datos. El 100% de los planteles ha implementado soportes comunicacionales sobre COVID-19. El 66% ha implementado iniciativas de beneficios directos a la ciudadanía, como actividades culturales, recreativas, lineamiento y asistencia en salud mental, apoyo a servicios de salud. Han llegado a procesar más de 2.000 test diarios de muestras de PCR. 83% de ellas se está realizando investigación y estudios asociados al COVID-19. Y el 80% han elaborado insumos para escudos faciales, mascarillas, prototipos. Desde una perspectiva más local, la Universidad de Santiago de Chile participó en la creación de una red nacional de laboratorios, en conjunto con el Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia y otras universidades, para el seguimiento de nuevas variantes del virus. Asimismo, contamos con los laboratorios de investigación y control de calidad de textiles y cueros, único organismo acreditado en Chile para certificar el uso de mascarillas. También facilitamos nuestras dependencias para usarlas como vacunatorios para la población joven. Contribuimos a la preparación del país para la secuenciación genómica, entre muchas otras acciones. En la Universidad de Santiago de Chile asumimos el desafío mayor de virtualizar gradual y generalizadamente los cursos. Todo en el marco de una política de educación virtual que alinea las definiciones institucionales para pre, posgrado y educación continua. Asimismo, hemos apoyado integralmente a la comunidad universitaria en este proceso, entregando becas de equipamiento, de conectividad a estudiantes, disposición de salas de estudio, así como el acompañamiento relativo a la salud mental, que vaya que ha sido un flagelo importante en este periodo, aumentando la cantidad de profesionales para atender las necesidades de los estudiantes y de la comunidad universitaria. En cuanto a la movilidad internacional, en la Universidad de Santiago de Chile
Esta se vio suspendida, y creo que en todas las casas de estudio ocurrió lo mismo, durante el primer semestre del 2020. Incluso durante ese primer semestre nos dimos a la tarea de repatriar a muchos de los que estaban nuestros, que estaban afuera en otras universidades, tanto de estudiantes salientes como entrantes. Sin embargo, nuestra institución ha innovado y se ha adaptado a este nuevo escenario, implementando la movilidad y el intercambio virtual, impulsando la internacionalización en casa, lo que a la fecha ha permitido que más de 200 estudiantes puedan participar de estas nuevas modalidades. Por otra parte, también hemos mantenido activa nuestra red internacional de manera virtual, realizando webinarios con socios internacionales, los que contaron con más de 2.500 asistentes y 50 panelistas de más de 8 países, fortaleciendo la colaboración científica internacional. A pesar de los múltiples desafíos que se nos presentaron, aprovechamos la situación como una oportunidad, preparando a las y los académicos ante el advenimiento de la educación virtual, perfeccionando sistemas de clases virtuales y entregando los insumos necesarios a estudiantes, funcionarios y académicos para el adecuado funcionamiento de sus clases virtuales y formato de teletrabajo. Ciertamente que en este proceso las experiencias de socios y redes resultan fundamentales para ampliar la mirada. Estoy convencido que con este tipo de participación podremos identificar nuevas oportunidades y alternativas de cooperación mutua que nos faculten a seguir profundizando nuestros lazos, generando proyectos universitarios de interés compartido que favorezcan el conocimiento, la investigación y también el intercambio estudiantil para el fortalecimiento de la dimensión intercultural, componente esencial de este mundo globalizado. La diversidad constituye sin duda un reto para las sociedades modernas y nosotros, como universidades públicas complejas, estamos preparadas para unar esfuerzos con nuestros pares y socios, tanto nacionales como internacionales, para asumir este y otros desafíos venideros. Muchas gracias. Thank you very much for these really inspiring and comprehensive remarks. There are a lot of, I made a lot of notes, so I don't think we will even have enough time to go through all these important points, but thank you very much. An excellent start. Lillian, may I invite you to deliver some of your opening remarks and observations. Thank you so much, Peter, and thank you so much, Rector Zolezzi, for your introduction. Muy buenas tardes a todas y todos los asistentes a esta nueva versión del Congreso de las Américas sobre Educación Internacional. Saludo muy especialmente al rector de la Universidad de Santiago de Chile, señor Juan Manuel Zolezzi, al vicerrector de vinculación con el medio de la Universidad de Valparaíso, al señor Carlos Lara y al académico de la Universidad de McMaster de Canadá y moderador del espacio, señor Peter Mascher. Es una alegría poder estar en esta instancia de conversación en que podemos analizar y soñar el futuro que se nos presenta luego de estos años de crisis, que nos ha llevado a profundas reflexiones y cuestionamientos, remirando cómo podemos plantearnos hacia el futuro, cuáles son los escenarios que se vienen en adelante, están los desafíos, pero también tenemos muchas oportunidades. Quisiera compartir con ustedes que como universidad, bueno, nosotros cerramos nuestros campus el año pasado, a comienzos del año 2020, en marzo, y estamos muy contentos de que tenemos planificado el retorno presencial 100% a partir de marzo 2022. Lo que ha ocurrido en el intertanto, bueno, tiene mucha relación con lo que planteaba el rector Zolezzi y que tiene que ver con desarrollar investigación para dar respuesta a nuestro país, tratar de aportar a la región latinoamericana. Hemos trabajado muchísimo en el desarrollo de vacunas, hemos tratado de contribuir a la mesa social chilena para trabajar e ir marcando el paso a paso de nuestro país en cuanto al retorno. Ahora sí, eso nosotros los llevábamos a los programas de movilidad. También comentarles que nosotros cancelamos los programas de movilidad durante un semestre completo. Sin embargo, al poco andar, y también tuvimos que repatriar a bastantes de los estudiantes que estaban fuera, los tuvimos que traer de regreso con nosotros, pero sí tuvimos a bastantes estudiantes que se mantuvieron en el extranjero
y también tuvimos profesores que eran profesores extranjeros que estaban en proceso de contratación en nuestra universidad y con quienes la verdad es que hemos vivido desafíos muy grandes para que ellos realmente puedan incorporarse en nuestro país. Ahora yo quisiera compartir algunos elementos que nos parecen hoy día muy importantes dentro de nuestra universidad y que tiene que ver en cómo pensar la movilidad internacional. Y este es el framework que nosotros estamos utilizando, ya que creemos que la movilidad internacional se construye en comunidad y no es exclusiva de una oficina de relaciones internacionales. Y eso es muy importante para nosotros. Ya no pueden depender de intercambios bilaterales, tienen que expandirse para abordar el desarrollo profesional de los estudiantes por medio de programas de aprendizajes experienciales en un contexto internacional, en directa vinculación con la ciudadanía y el sector industrial. Como yo les decía, estamos totalmente convencidos de que la internacionalización y la movilidad internacional debe ser inclusiva, debe incorporar a todos los miembros de la comunidad. Ya no solo estamos hablando de estudiantes, sino que también estamos incluyendo o incorporando a académicos y administrativos. Por otro lado, tiene que haber un active engagement. O sea, de alguna manera nosotros necesitamos que toda la comunidad esté involucrada. Aquí hay una conceptualización local que tiene que ver con todo lo que es globalización, pero también actores locales con los cuales nosotros queremos trabajar, y eso para nosotros ha sido muy importante bajo la dirección de ANUC, de la Universidad de Santiago, poder trabajar en el CRUT, que es donde nos reunimos todas las universidades, gran número de las universidades chilenas, a trabajar. Y esta movilidad, si nosotros pensamos realmente en esta movilidad renovada, que incorpora aspectos de aprendizaje global, donde nosotros queremos de alguna manera, junto a nuestros socios extranjeros y socios locales, hacer un aporte al desarrollo de un hogar común, al desarrollo, ¿no es cierto?, de soluciones para los problemas actuales, creemos que lo que nos permite es generar un espacio de capacitación y aprendizajes junto a nuestros socios internacionales, generar una cultura global al interior de nuestra universidad, y creemos que es lo que tenemos que trabajar todas las universidades. Significa incorporar a todos los miembros de la comunidad. Internacionalización no es solo para algunos, y como sabemos y tenemos que aprender de este periodo, ¿no es cierto?, de pandemia en el cual claramente no pudo haber movilidad atravesando fronteras, también hemos trabajado y hemos dado un énfasis importante a lo que es internacionalización en casa, generando una definición de lo que es este concepto desde la misma comunidad. Ahora, ¿qué criterios tenemos que reforzar en la construcción de estos nuevos programas de movilidad post-pandemia? Creemos que vamos en una lógica de alineación estratégica, midiendo los impactos que tienen, evaluando de manera permanente la factibilidad y no olvidando que la sustentabilidad hoy día es muy relevante y es aún más relevante para las nuevas generaciones. Así es que esto es de alguna manera lo que hemos aprendido con la pandemia, además de muchas cosas, partiendo por aprender a trabajar en espacios de alta incertidumbre, pero donde finalmente creemos, insisto, creo que tenemos que ser estratégicos, innovar en internacionalización, pero esto tiene que ser no para la comunidad, sino que con la comunidad. Y eso también creemos que ha sido un aprendizaje de esta pandemia. Así es que muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este trabajo. Thank you very much, Lillian. There were many interesting topics, and I will distill a few of them out so that we can have a discussion. But certainly, the engagement with the local environment and the local community has come up now twice, and this is certainly a topic that I would like to talk a bit more about. Anyway, before we do that, let me invite Carlos Lara to offer his opening remarks. Buenas tardes a todos, a todas. Un placer saludarlos desde Valparaíso. Vengo en representación del rector Osvaldo Corrales, que por motivos ajenos a su voluntad, ¿no es cierto?, nos ha pedido poder representarlo. Quisiera, en primer lugar,
Saludar al profesor Juan Zolezzi, ¿no es cierto?, el rector de la Universidad de Santiago, a la profesora Lilian Ferrer, la vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Universidad Católica, y al profesor Peter Mascher, ¿no es cierto?, vicerrector de Asuntos Internacionales, bueno, de la Universidad de McMaster y además moderador de esta instancia. Y saludarlos a todas y a todas. En ese mismo sentido, yo quisiera plantear que desde la Universidad de Valparaíso nos ha tocado llevar adelante una serie de iniciativas propias de la región. Aquí quisiera destacar eso, la participación nuestra en las acciones de región que tienen que ver con el efecto que ha tenido, ¿no es cierto?, la pandemia en el país en general. Nuestra universidad ha puesto a disposición del desarrollo, ¿no es cierto?, a nivel nacional también de una serie de acciones que hemos llevado adelante en cuanto a, por ejemplo, los exámenes de PCR, cooperar con la comunidad en general, con la certificación médica de los ventiladores, por ejemplo, apoyar a la comunidad local, a las distintas instancias, analizar, por ejemplo, en los trenes de la región, la presencia o no de virus, una serie de acciones que hemos nosotros llevado adelante, en la cual yo quisiera destacar también que nuestra institución desarrolló el software de epivigilia, que es con el cual el país de alguna forma ha podido llevar el registro de el tema de los enfermos, ¿no es cierto?, de los contagiados con esta enfermedad. En ese marco de acciones, ¿no es cierto?, desarrollamos una serie de actividades para favorecer las acciones de internacionalización, especialmente aquellos que tenían que ver con la modalidad virtual, que nosotros la llevamos adelante básicamente apoyándonos en los programas de cooperación que hemos llevado, que hemos ejecutado nosotros con, por ejemplo, instancias de asociación en las cuales participamos, OUI, AUGM, las acciones que Learn Chile nos ha propiciado, y bueno, y otros asuntos bilaterales que han permitido no perder las acciones de internacionalización en nuestros estudiantes y que nos han permitido desarrollar acciones de movilidad para nuestros estudiantes, y ciertamente en el ámbito del Consejo de Rectores han sido similares, ¿no? Hemos desarrollado estas acciones de presencia en las casas, esta movilidad desde las casas, que ha hecho que sea el impacto menor, y acciones específicas también de traslado hemos ya vuelto a desarrollar, por lo tanto nos permite tener, ¿no es cierto?, resultados de mejora en términos de las acciones de internacionalización. En ese mismo marco quisiera destacar un último punto que ha sido fundamental: el desarrollo de una plataforma informática, ¿no es cierto?, de tecnologías de la información, que ha permitido pasar de un momento a otro. Las universidades chilenas tuvimos que en 2 semanas adaptarnos a un cambio de una presencialidad a una acción online, y que eso ha favorecido también poder llevar adelante, ¿no es cierto?, estas acciones de movilidad internacional para nuestros estudiantes. Eso sería por nuestra parte. Muchas gracias. Thank you very much, Carlos. Much appreciated. Thank you for your observations. Let me just start with a couple of points that I noted here as coming out of the opening remarks, and maybe we can get into a brief discussion before we address some of the questions that may be coming from the audience. So clearly the first point that came up in all 3 presentations, and where I can certainly say that this would pertain to McMaster University as well, is that our universities, generally speaking, have shown remarkable flexibility under pressure. There's this old assumption that universities move slowly and they don't want to change their ways, and yet with the advent of the pandemic, as Carlos just
mentioned, within a couple of weeks, we basically switched everything into a virtual delivery. We developed virtual exchange programs. We developed virtual curricula. But not only that, we also, and that was highlighted on a couple of occasions, we also refocused some of our research efforts towards delivering solutions that were urgently required during the pandemic. And that included personal protective equipment, that included setting up testing centers, that included vaccination protocols, but more importantly, I would say it also included providing qualified and certified information to the general public, being a trusted deliverer of knowledge in these areas. So I wonder if we were to think into the future and were to say, well, the pandemic is gone, which of these aspects do you think will remain within the university operation? Are we still going to be focused on engaging with our local community? Which aspects of the virtual environment are we going to maintain, even though we could maybe start traveling again? Maybe let me start with Juan on that topic. Bien, sí. Sí, sí, es muy interesante tu pregunta, digamos. Yo creo que, como alguien dice por ahí, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, digamos, o sea, ¿ya? Pero me refiero a eso con que probablemente si tenemos otra situación parecida, digamos, ¿ya? Es que espero no ocurra, digamos, probablemente vamos a tener una reacción distinta, digamos. O sea, no creo que seamos capaces de repetir exactamente lo mismo. La verdad es que en Chile nadie le pidió nada a las universidades, digamos. O sea, no es que el Estado, el Ejecutivo haya dicho, ya tienen que ponerse todas las universidades a hacer esto. No, fue algo que surgió de las propias instituciones. El Estado asumió que con su sistema de salud, que en gran parte, digamos, hay que sacarle el sombrero porque realmente han hecho un esfuerzo extraordinario, que con su sistema de salud y su red primaria de atención de salud iba a ser capaz de resolver el tema de la pandemia. De repente se les empezó a escapar, digamos, pero ya las universidades habían asumido prontamente, digamos, sus distintos, por ejemplo, en el caso de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, formaron rápidamente este comité de apoyo, digamos, al Ejecutivo para poder influir junto a otros científicos, digamos, ¿no? Y cada una de las instituciones se dedicó un poco a prepararse, digamos, para lo que se supone que venía. Ahora, no es que no hayamos tenido nada en forma virtual, digamos, o sea, teníamos cursos completos en forma virtual, digamos, experiencias, digamos. Nosotros incluso tenemos una carrera que es casi completa, digamos, en modalidad online, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente, el traspasar eso fue un poco más complejo en ciertas poblaciones más resistentes, digamos, quizás académicos de mayor edad, digamos, que no tenían un cierto conocimiento de las herramientas. Hubo que contratar diseñadores para que ayudaran a dibujar los monitos, digamos, de sus láminas o de lo que ellos querían expresar, ¿ya? Y yo diría que en general eso fue lo llamativo, digamos. Todas las universidades se ofrecieron, digamos, que más que menos, a efectuar análisis PCR. Pusieron canalizaron todos sus esfuerzos, ya, todas sus PCR, digamos, a poder contribuir con el... Y llegó un momento en que las universidades hacían el 25-30% de los exámenes diarios, digamos. Entonces, era un tema... Yo creo que eso nos ha distinguido como país, tanto la red primaria de salud, ¿ya?, como la cooperación de salud, ¿ya?, y de investigación científica de las distintas universidades. Y también la colaboración, porque esto no es solo, muchos de nuestros investigadores, la mayoría de nuestros investigadores están en contacto con investigadores de países ya del extranjero, digamos. Entonces, muchos también se abocaron a cooperar en ese sentido. Y yo creo que alguien dijo también que lo virtual llegó para quedarse, digamos. Yo creo que efectivamente así, muchas de las cosas
Yo le puedo decir la experiencia de mi universidad, la Universidad de Santiago en Chile. Nosotros habíamos estrenado un mes antes, algo que se llama el STD, Sistema de Trazabilidad, ¿ya? De datos, que era un sistema que nos permitía hacer todo el trabajo administrativo por la vía online. Entonces, no quedó otra cosa que usar el sistema que había, y hasta el día de hoy yo firmo mis papeles a través del computador, lo puedo hacer en mi casa, lo puedo hacer en cualquier parte, digamos. O sea, veo todos los archivos, veo todos los documentos. Si hay que firmar una nota para la Contraloría, se firma; si es para el tribunal, se firma, distintas firmas, digamos, pero se hace todo. La pregunta que de repente se plantearon bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros, ya, cuando volvamos? ¿Ya? El personal administrativo, que estaba más complicado en ese sentido, digamos, porque nos dimos cuenta de que había muchas cosas que se podían hacer, ¿ya?, de una forma mucho más dinámica, mucho más ágil, pero que nos encontramos, digamos, con que, bueno, había personal contratado para hacer eso, digamos. O sea, ¿qué sentido tenía una oficina de parte, digamos, por ejemplo? ¿Ya? Cuando se podía hacer todo, digamos, en forma tradicional. Todavía quedan, digamos. Pero entonces, yo creo que mirando hacia el futuro, no es que se vaya a acabar la virtualidad porque llega de nuevo la presencialidad, digamos. Yo creo que van a convivir los dos. ¿Ya? Nosotros también hemos planteado, igual que la Católica, digamos, la vuelta 100% al 1 de marzo, digamos, del 2022. Y de ahora hasta allá vamos a ir caminando en aumentar la presencialidad. Pero eso no significa que el 1 de marzo del 2022 vamos a ser solo presenciales. Va a ser presencial, más todas las otras cosas que se siguen haciendo en virtualidad. Y yo creo que en eso, la internacionalización y los contactos, ya, con las personas son mucho más útiles, digamos. O sea, nosotros contratamos este año, ya no puede certificarlo, digamos, de que muchos estudiantes, antes teníamos mucha demanda para intercambio internacional, en cambio ahora ha habido bastante menos demanda, porque obviamente la gente tiene temores, los estudiantes tienen temores de ir a un país o a otro, qué sé yo, ya, porque no saben, digamos, no conocen la experiencia. Entonces, yo creo que eso va a ir cambiando también, digamos, o sea, pero yo creo que cada vez tenemos que hacer que la internacionalización empiece lo más temprano posible en la educación superior, lo más temprano posible, digamos, y se pueda concretar en gran medida también en un trabajo de intercambio online con distintos actores en otros países y en otras universidades. Y después concretar a lo mejor una visita corta de los estudiantes de allá o de aquí para allá, digamos, pero no hacer a lo mejor todo el proceso, digamos, de estar un semestre donde nadie sabe qué es lo que está haciendo el estudiante a veces, ¿ya? Salvo le piden los resultados al final del semestre. Entonces, lo más probable es que lleguemos a un nivel de trabajo de ese estilo, digamos. Puede que yo me equivoque, pero bueno, esa es mi opinión, digamos, en este momento. Gracias. Thank you very much. Very interesting observations. Lillian, could I ask you one of the points that you made in your slide? You were talking about global competency that we want to build in the student body, but I would argue also among faculty members and staff. So when we think about global competency, the traditional way would have been that people would have gone somewhere and spent some time in a foreign country, learning a foreign language, and eating delicious foreign food and trying to figure things out. That will hopefully still be possible, but not quite as easy. So how can we use these virtual platforms to support building of global competency? Are there certain areas where maybe virtual is even better than jumping on a plane and traveling somewhere? Thank you, Peter. Me gustaría comenzar, I would like to start by saying that I strongly believe that global competencies have to do with also the specificities of each culture. So basically, one of the things, or not global competence as a definition, but how you acquire it or how you accomplish it has to do with your culture. So basically, we are located in a Latin American country.
and in Latin America, encounters with others are it has a lot of importance. So basically, when you ask me the question, how we can use these different formats for reaching those encounters, I think that's the way to go. So basically, we need to maintain this idea of crossing borders, but at the same time, we need to have some activities that somehow are gonna support the internationalization of the curriculum, the curricula of the different programs that we have at our universities. So basically, it's not just generating these moments for having students, faculty, or professionals or administratives in the same place or in the same virtual place, but also we need to incorporate in the strategic plan of our university this idea of becoming a global citizen. So in that sense, internationalization at home becomes a really, really, really important factor. And I think we can accomplish internationalization at home, particularly using these virtual ways for getting these encounters. So I would say that in the future, it's not that we are moving away from going abroad. It is just that we need to have more mixed models and we need to have different initiatives suitable for different people. So in those terms, we're gonna reach the diversity that we need. So for example, one of the main challenges that we had is that we wanted, for example, to offer mobility programs or encounters for people with disabilities. And this is something, for example, that it's totally new to our university. We are just starting the program this first time, and actually having the virtual encounters allowed us to have conversations and have a plan with our international partners. And then we're gonna get to a second stage where actually our students are gonna go abroad, for example. So basically, I think that the importance of the learning process that we have had in the past is that, again, that with our community, making specific definitions for our university, for our country, we need to move forward having different strategies, and we need to basically innovate and put together remote initiatives, face-to-face initiatives, and of course, having these webinars or encounters between faculty members, researchers. So basically, it's a challenge, but I think that we are in a good stage for moving forward, having this innovative way of having mixed methods. Well, thank you. Let me just quickly respond directly. You mentioned your initiative to support what here in Canada we call non-traditional participants in mobility project, right? You specifically mentioned disabilities, but there could be many other aspects. So it's very interesting because the Canadian government just before the pandemic struck created a new program to support university initiatives to encourage non-traditional participants in mobility activities. And we are actually very happy to say that the program has survived the pandemic. The money is still available, and McMaster was awarded two projects under this new program that are just going to be rolled out. So this is a topic that I certainly would like, once we know all the details, that I would like to discuss with you and with all the participants, how we can collaborate on creating an environment where many more students, in principle at least, are able to participate in such global engagement kind of programs. So this is something that I would certainly like to discuss down the road. That would be wonderful. This is our first experience. So basically we're in the process of doing our pilot, adapted. And of course, you're totally right.
I think in the translation, I missed this piece that we call people with special needs. And that doesn't mean only disabilities. It has to do sometimes with gender issues, with people socially disadvantaged, that it might not, I mean, if we didn't have this program, it might not have been available for them. Sure. Language is a total other issue, and we don't want money or a disability or a special need or how do you say, the school that you're coming from to be the leitmotif for participating in initiatives like this. So we're really working hard for that. We should talk about that later. Yes, we will. Carlos, could I come back to your point? In your opening remarks, you were talking about some of the regional concerns that your university tried to address. And I'm wondering, oftentimes what we hear is when we try to promote global engagement of our students, then sometimes we get a little bit of pushback, or we get these questions about why aren't we concerned about what goes on in our own communities? Why do we have to send students halfway around the world? Why don't they contribute to solutions of local problems? How do you have any thoughts on where the right balance might be between our students being concerned about what goes on in their own neighborhood, so to speak, as opposed to becoming these global citizens? Or can these things be combined in an effective way? Gracias por la pregunta. Efectivamente, yo creo que es una misión, o debiera estar dentro de la misión de la universidad, poder combinar ambas condiciones. Por un lado, ¿no es cierto?, la preocupación de los aspectos más particulares de los lugares donde nos encontramos. Nosotros nos decimos de regiones, pero la verdad es que estamos muy cerca de Santiago, es casi que somos un barrio más de Santiago, o prontamente lo seremos. Pero obviamente en las extensiones del país, un país tan largo, que hace que en regiones sea más intensa esa relación. Ahora, en nuestro caso particular, hemos desarrollado una serie de iniciativas que llamamos, lo voy a decir lento, TIPE, que son unos talleres integrados del perfil de egreso, que permiten que nuestros estudiantes tengan una aproximación directa al territorio, directa, o sea, nuestros estudiantes desarrollan acciones con las comunidades, dentro de su formación académica. Por lo tanto, nos permite que esos estudiantes tengan, ¿no es cierto?, esa experiencia, y que le otorga el valor de lo local, de las condiciones, ¿no es cierto?, locales. Ahora, también hay que considerar una serie de circunstancias, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros, que nos permiten que nuestros estudiantes además tengan una experiencia internacional. Hoy en día estamos trabajando sobre una red de conocimientos, ¿no es cierto?, y de contactos que fluye quizás más rápido de lo que nosotros podemos actuar. Por lo tanto, se conjugan en ese quehacer ambos asuntos, la condición regional y particular con la condición externa, o uno podría pensar, ¿no es cierto?, esta condición mundial. Ahora, en el caso nuestro, particularmente en el caso nuestro, nuestra ciudad siempre ha sido una ciudad que ha tenido un carácter internacional, producto de la condición de puerto. El primer puerto de Latinoamérica en su momento introdujo, ¿no es cierto?, esta condición internacional, y no nos es extraño, ¿no es cierto?, tener esa mirada. Entonces, se conjugan dos cosas, la experiencia de los estudiantes, la cultura local,
que hemos desarrollado en esta ciudad y las posibilidades reales que tienen los estudiantes por medio de las redes, ¿no? De tener esas experiencias y esos contactos. Hoy en día, nuestros estudiantes desarrollan acciones y actividades mucho mayores de las que institucionalmente se pueden manejar. Su vida privada es más rica en ese sentido de lo que la institución quizás les puede proveer. Entonces, eso tenemos que aprovecharlo y utilizarlo para que no perder, ¿no es cierto?, la condición global que tiene hoy en día la vida. No nos podemos restar de esa condición. Yeah, thank you, Carlos. I couldn't agree more. I wonder if one could take as an example, for instance, some of these overarching problems that affect all of us, such as pursuing some of the sustainable development goals, for instance, where so if one were to come up with solutions to those problems, they would definitely have a local impact. But they require cooperation, not just within one country, but certainly across the world. And so I'm just thinking that this might be an example where international cooperation can be focused on let's say certain sustainable development goals, but the outcome is very much local because it solves local issues as well. If you think about water quality and air quality and energy supply and transportation and human rights, and the list is almost endless, right? And so that may be an example where this nicely fits together. So I open up the panel. We have only about 10 minutes left. Juan, do you have any additional thoughts, or would you like to comment on what we've heard so far from our colleagues here? Tengo muchos pensamientos, digamos, pero fundamentalmente lo que se dijo recién, digamos, o sea, cuando tú nombraste una serie de elementos que están en los objetivos de desarrollo sustentable, digamos, uno dice, bueno, Chile tiene una necesidad urgente de resolver una serie de situaciones de ese estilo, digamos, o sea, el tema de derechos humanos, el tema del agua, el tema de la contaminación, el tema del efecto invernadero, digamos, etcétera. Hay una cantidad importantísima de cosas que uno le gustaría. Yo creo que los ciudadanos chilenos y quizá del mundo son ciudadanos medios globales. A través de las redes sociales tienen una cercanía con la globalidad. Lo único malo es que esas redes, y esa es la gracia o la virtud quizá, digamos, nadie las controla. O sea, nadie, salvo que ya sea una cosa extrema, digamos, ellos hacen lo que quieren ahí, digamos, pero me da la idea que también tienen contacto con otras personas, digamos, de otros países, y etcétera, etcétera. Yo creo que se podría generar una línea de trabajo a través de las universidades en red que tenga que ver un poco con eso, o sea, establecer una red social en la cual haya intercambio entre los estudiantes, digamos, de distintos países, de distintas carreras, sobre algunos temas, que alguien, digamos, no oculto, pero alguien que está por sobre, no existe, digamos, pero que puede estar por sobre el bien y el mal, pudiera poner, mire, este es el tema de cómo suministramos agua potable a todos los ciudadanos de este planeta. Ya, ok, conversemos sobre eso, en distintos idiomas, y vamos generando, digamos, es una idea que nosotros hemos tenido hace mucho tiempo, pero la verdad es que de repente no encontramos las parejas como para armar este esquema, porque no es una cosa simple y fácil. Y sobre todo porque la red social, la otra, es mucho más fácil de llevar y es mucho más interesante. Entonces, obviamente, nos deja eso fuera. Pero si, por ejemplo, los puros objetivos de desarrollo sustentable estuvieran, digamos, canalizados por las Naciones Unidas en una red social, donde la gente pudiera opinar, donde la gente pudiera comentar, donde pudiera dejar un pequeño policy brief de 3-4 hojas, digamos, donde pudiera definir, este es mi punto de vista, esto estamos pensando, qué sé yo, sería una exquisitez, digamos, o sea, sería algo que realmente valoraríamos, tendría que ver con nuestra, la situación de
de tener, digamos, ¿cómo se llama? Participación estudiantil de distintos países, digamos, en acciones concretas, digamos. Y yo creo que eso, de repente a veces pensamos que los investigadores somos la solución del mundo, digamos. Y yo creo que la solución del mundo viene más atrás de nosotros. Vienen los jóvenes, ¿verdad? En los jóvenes que van a tener que reemplazarnos a nosotros. A mí ya me están reemplazando, ya, pero a ustedes falta mucho más, digamos. Pero nos van a reemplazar, digamos. Y si ellos no traen esa conciencia, va a ser difícil que cambiemos el mundo y que resolvamos los problemas de desarrollo sustentable que tiene este mundo. ¿Ah? Y nuestro país, por supuesto, que los tiene de sobremanera, digamos. Entonces, yo creo que hay que, me suena eso, digamos, me hace sentido, digamos, esta red global, digamos, o tener una red cercana a eso que pudiera permitir un intercambio, digamos, sobre temas muy, en un país podría ser sobre temas país, digamos, en otro sobre temas latinoamericanos, en otro sobre temas del mundo entero, digamos. O sea, ese es un poco el pensamiento que me viene a la mente, digamos, en este momento. Perdona que yo me entusiasme realmente. No, this is great. This is great. Unfortunately, we don't have enough time to really dive into this. Maybe we should have another panel just on this topic. It's a very important topic, and as Lillian knows, Universidad 21 is strongly focused on addressing the SDGs as a network. To pool the resources and bring expertise together. So, there might be room for virtual engagement as well to support the physical presence of students. What do you think, Lillian? Yes, that's for sure. I mean, I think that there are different workshops and hands-on work that not only students but faculty also should get into. As you mentioned, Universitas 21, I think that that's one wonderful network, but there are other networks, and particularly there are some Latin American networks, for example, where we really need to touch bases with specific needs of the region in order to strengthen the region and actually being able to support the well-being of individuals. It's hard for me as a healthcare professional not to think about the SDGs and having health as the most important one. But honestly, I think that when you look at it and it's health and well-being, basically well-being involves all the other SDGs. But basically, in order to kind of trying to put together what happens with globalization or internationalization, I think it's really important that each of our universities make sure that we have encounters with different parts of the world. And that is something that also we have learned during the pandemic. As a university, we didn't have a history, for example, of working with Africa, for example. And actually we started doing that. And we are really targeting working with people from different continents and generating the spaces for actually interact and generate concrete products. For example, I can mention that, and this is a rally where we worked all together with our universities, where students from engineering and other disciplines got together and created an innovation. And actually a lot of them got interested in sustainable development. Which is something that really interests a lot to our new generations. So I think that we need to offer them with the opportunities. And that is something that, as I said before, we need to make sure that we are providing the possibility to everybody in order to actually touch bases with another sustainable development goal, which is number 10, to reduce inequalities. Because when we think about inequalities, it's not just differences in terms of money income. It has to do with the opportunities that people have. And I think that thinking with internationalization, with providing these opportunities for encounters, that would put the seeds for actually identifying what is the most important or
prioritize a problem that we have and then work together. And particularly new generations, as Rector Zolezzi said before, are going to be the ones that are going to be more creative and more innovative, because we were not trained in that era. So we definitely need to work with them. Thank you. Carlos, I would like to give the final comments to you. Where do we go from here? I mean, we've heard so many interesting suggestions, observations. Do you have any suggestions of how we can keep this this conversation alive, and how can we build on what seems to be a consensus that international cooperation is critically important? And so where do we go from here? Sí, yo quisiera hacer un punto. ¿Por qué un estudiante de Canadá, cuando se encuentra con un estudiante chileno, se llevan tan bien? ¿Por qué? Siendo que vienen de realidades distintas, de inviernos fríos con nieves acá. ¿Por qué se llevan tan bien? Porque los problemas, ¿no es cierto?, locales son similares, a otra escala, en otras condiciones, pero los problemas locales son los mismos. Los jóvenes tienen los mismos problemas en Chile que en Canadá. Insisto, guardando las escalas y las realidades. Entonces, esa herramienta y esa posibilidad que tenemos ahí es lo que debiéramos aprovechar como instituciones para fomentar la internacionalización, las actividades de cooperación internacional. Porque, vuelvo a insistir, cada uno es capaz de relacionarse quizás mucho más fácil de lo que las instituciones a veces lo hacen. Entonces, si somos capaces de entender cuáles son los temas locales que efectivamente son de preocupación para nuestros estudiantes, seguramente nos será más fácil desarrollar iniciativas que nos permitan, ¿no es cierto?, abordar grandes temas y favorecer esta experiencia internacional que esperamos tengan nuestros estudiantes. Yo creo que es ahí donde puede estar la clave de esta relación, en ese contacto, ¿no es cierto?, que puede haber con las preocupaciones que, vuelvo a insistir, los problemas locales son similares a otra escala, pero son los mismos. Entonces, yo creo que en la medida que los identifiquemos, seguramente podemos pensar en estos grandes temas que nos permitan, en nuestro caso, poder desarrollar iniciativas conjuntas que podamos con ellas, ¿no es cierto?, ofrecer y entregar respuestas a los requerimientos, y que la experiencia, ¿no es cierto?, internacional, sea esta directa en el territorio o desde las casas, desde los hogares, esa experiencia, ¿no es cierto?, tenga un sentido para nuestros estudiantes. Por ahí creo que podríamos tener una línea de desarrollo, Peter. Thank you very much. I couldn't have really crafted a better conclusion to this panel. This was most apropos, and certainly from my perspective, there's a commitment to continuing this conversation, and there's a commitment to trying to develop collaborations and partnerships that can actually address some of these very important issues that you raised. And I hope that I can count on my distinguished panel members to support these initiatives, and look forward to having future conversations on this topic. So with that, I would like to sincerely thank everyone for your insight. It was a wonderful conversation. And we've received in the chat quite a few accolades, and I would like to pass them
pass them on to you. Thank you very much for participating. It's been a great pleasure, and I look forward to continuing this conversation. Thank you very much.